El ARN, al igual que el ADN, es un polímero no ramificado. Está compuesto por una serie de nucleótidos unidos por enlaces éster fosfóricos o fosfodiéster. Son enlaces nucleotídicos. En estos nucleótidos, que son ribonucleótidos, la pentosa es una ribosa, en lugar de la desoxirribosa que veíamos en el ADN. El 5' tiene un grupo fosfato y en posición 1' de la pentosa tiene la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas presentes en el ARN son, como bases púricas, adenina-guanina y como base pirimidínica, la citosina y el uracilo. No tiene timina. Sabemos que en algunos tipos de ARN, como en el ARN de transferencia, se encuentran además otras bases especiales derivadas de estas, como por ejemplo la metilguanina. Siempre son minoritarias, por supuesto. Imaginad que tenemos esta corta cadena de ARN. En 5' comienza adenina, uracilo, guanina, citosina como bases. Termina en 3'. De esta manera construiríamos esta pequeña molécula de ARN. Y entre los ribonucleótidos, un enlace fosfodiéster. Las cadenas de ARN son más cortas que las del ADN y pueden aparecer tanto en el núcleo como en el citoplasma celular. Además, está constituida por una única cadena. Aunque por supuesto puede haber excepciones, como sucede en el caso de algunos virus, que tienen como genoma ARN y este ARN es bicatenario, es decir, está formado por 2 cadenas. Es lo que sucede con los virus llamados reovirus. Pero repetimos, esto es solo una excepción. El ARN es monocatenario, está formado por una cadena simple. ¿Y cuál podríamos decir que es la función del ARN? Es la molécula encargada de sintetizar las proteínas específicas de un organismo. Lo que hace es transmitir el mensaje genético que está codificado por el ADN. Es decir, mientras en el ADN está la información, el ARN la utiliza para que se sinteticen las proteínas específicas del individuo. Y sería algo así. Imaginad que tenemos un manual con todas las instrucciones para construir los muebles de una casa. Eso sería el ADN. El ARN es la fotocopia con las instrucciones para construir uno de los muebles. Y la proteína es el mueble ya construido gracias a esas instrucciones. Pero ¿cómo se construye esa proteína? Vamos a ver que hay distintos tipos de ácidos ribonucleicos de ARNs que están implicados en lo que llamamos la expresión génica. Un fragmento del ADN que llamamos gen se expresa y para ello van a ser necesarias estas moléculas. ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia y además otras moléculas pequeñas de ARN como el ARN-SN, pequeño nuclear, que está también de alguna manera implicado en todo este proceso. El ARN mensajero se forma a partir de la información que está en el ADN, en un gen, en una región concreta, que informa para una característica concreta. Esto se lleva a cabo mediante un proceso llamado transcripción. Aparece un ARN, este es inmaduro, y se denomina ARN-HN, heterogéneo nuclear. Tiene que procesarse, se tienen que romper algunos fragmentos y eliminar. Esto lo llevan a cabo los ARN-SN, pequeño nuclear, y al final tendremos el ARN maduro que podrá salir del núcleo. Aquí vemos el fragmento de ADN. La región llamada exón es una región que sí que codifica para una proteína, lleva información para una proteína. Sin embargo, las regiones numeradas no llevan información, hay que eliminarlas. Se denominan intrones, son no codificantes, tendrán otras funciones. Todo se transcribe, todo se copia. La transcripción no es más que una copia de esa parte del ADN en una molécula que llamamos ARN mensajero. Este es el ARN-HN, heterogéneo nuclear. Esta molécula inicial del ARN mensajero tiene que ser procesada. ¿Quién realiza el corte de estas regiones que no interesa que estén? Pues aquí llegan. Son estas pequeñas moléculas que se llaman de esta forma, pero lo que nos interesa entender es que contienen
ARN pequeño nuclear, SN. Estas van a llevar a cabo el corte de la región formando lo que se llama un espliceosoma. Vamos a verlo. En cada extremo se colocan, en cada extremo por supuesto del intrón, y forman un bucle y cortan justo por ahí. Esta maquinaria llamada espliciosoma es la que lleva a cabo la retirada del intrón. Después los extremos se unen y ya está. Fuera del núcleo se construirá la proteína, gracias a la actuación del ARN ribosómico y de los ARN de transferencia. El ARN mensajero es la copia de una parte del ADN del gen. Tiene vida corta, no vive mucho tiempo. Es el ARN minoritario, en torno al 5% del total del ARN celular. Se sintetiza en el núcleo mediante la transcripción. Sufre un proceso de maduración, denominado splicing de corte y empalme. Debe salir al citoplasma para cumplir su función. El ARN ribosómico forma parte de los ribosomas. Un ribosoma no es otra cosa que ARN ribosómico y proteínas. El ARN ribosómico no contiene información sobre la proteína que se va a sintetizar. Se sintetiza o fabrica a partir de regiones no codificantes del ADN. En el ARN ribosómico existen varias cadenas distintas. Así, en un ribosoma hay 2 subunidades. Cada subunidad está constituida por una cadena y van a tener un distinto coeficiente de sedimentación. El ARN ribosómico es el más abundante de todos. En torno al 80-85% del ARN total celular es ribosómico. El ARN de transferencia o ARN transferente se encarga de transportar los aminoácidos presentes en el citoplasma celular. Los transporta hasta los ribosomas, donde se unirán para constituir las proteínas. Cada molécula de ARN transferente transporta un aminoácido específico. Están formados por cadenas cortas que se repliegan, por lo que existen tramos de doble cadena, debido a que se forman puentes de hidrógeno intracatenarios. Esto hace que en su estructura aparezcan 4 bucles o brazos: el brazo D, el brazo T, el brazo del anticodón y un pequeño brazo que es variable y que no siempre aparece, solo en algunos tipos. Es en el extremo 3' OH donde se produce la unión del aminoácido específico al ARN de transferencia. Encontramos aquí las bases CCA. El aminoácido se une al nucleótido que tiene adenina. En 5'-fosfato siempre hay guanina. Un 10% del ARN celular total es ARN transferente. La estructura de este ARN tiene forma de hoja de trébol cuando la dibujamos en el plano. Pero en realidad es la llamada estructura del boomerang. Aquí la tenemos en el plano. Esta es la estructura extendida en hoja de trébol y esta la tridimensional. La estructura en boomerang.
Son de especial mención los ácidos nucleicos víricos. Un virus, una partícula vírica, puede tener tanto ADN como ARN como molécula informativa de la herencia. Los virus ADN pueden ser, a su vez, monocatenarios de cadena sencilla o bicatenarios de doble cadena. Los virus ARN también pueden tener solamente una cadena, ser monocatenarios, o tener dos cadenas, ser bicatenarios.